saludamos a mi buena amiga Carmen Obregón, analista económica de Objective. Carmen, ¿cómo estás? Feliz semana. ¿Qué tal? Feliz semana. Buenos días a todos. Buenos Pues días, muy buenas buenos. tardes, lo que sea. En función de cuándo nuestros amigos quieren recuperar este En enlace. función, Oye, Carmen, claro. lo primero, has llegado hace un ratito de un acto Mm. interesante, creo, como todos los que cubres, porque eres capaz de sacarle ahí toda la sustancia que la propaganda gubernamental opaca. Un acto en el que ha estado el secretario de Estado, un acto de fondos, pero en el que se han vertido algunas cuestiones políticas de calado. Cuéntame. Sí, fíjate que, disculpa, fíjate que el secretario de Estado, dentro de que es una persona que evidentemente tiene que repetir el argumentario político que se establezca desde Moncloa y desde los canales pertinentes, pero dentro de lo que cabe es una de las personas del gobierno, yo diría que más aseadas. Yo creía que iba a ser ministro de Economía, pero bueno, ya sabemos que ahí hay un rifirrafe y tienen aparcado a Escrivá para que entre cuando ella se vaya. Hoy hemos leído cosas de que es posible que se vaya al BEI a cambio de que Alemania se quede con otra cosa y Francia se queda con el culo al aire. Estas El cosas. Bueno, marraneo habitual, el marraneo habitual. sí, El el chalaneo. chalarén. Exacto. Pues sí, como te decía, el secretario de Estado, Gonzalo García Andrés, ha estado hablando de fondos. Ya lleva varias semanas hablando de la adenda en distintas instituciones, sobre todo con los consultores. Los consultores están muy preocupados porque, oye, de alguna manera también median para que esos fondos lleguen a la luz, ¿no? Entonces, ¿ha dicho alguna novedad? Pues no ha dicho ninguna cosa que ya no conociéramos, que no hubiera dicho en Lloret y Cuenca. Hoy estaba con Ernst Young, por cierto, edificio impresionante, desde que se ve todo Madrid, pero no ha dicho gran Será cosa por más que dinero, Carmen. será por dinero. Será por Oye, dinero. pero que me ha costado subir a la planta número 20, que yo normalmente más de la 10 ya me subo andando. Pero no, ha hecho un gran esfuerzo y no se ha notado. Que no se nota el ascensor, no el miedo que yo tenía. Bueno, a lo que voy. Él lo que ha dicho es que el impacto económico de estos fondos se medirá entre 2020 y 2030, o sea, un margen de 10 años con una media de un 3% del PIB, lo cual sinceramente me parece poquísimo dinero, porque a día de hoy vendrían a ser unos 45.000 millones de euros, unos 6.000 y pico al año. No me parece una gran cosa para toda la parafernalia y la propaganda que se le ha metido a los fondos. Bueno, esa es una de las cosas. Otra de las cosas que ha dicho, que eso me ha resultado también interesante, es que, como tú sabes, la adenda está básicamente apoyada en préstamos, ¿no? Entonces, las empresas tienen una preocupación. Tenemos que ejecutar las obras que vengan o que podamos hacer, ¿no? A través de esos préstamos a final de 2026. Bueno, pues no. O sea, lo que tienes que tener es el crédito concedido antes de finales de 2026, pero la ejecución de la obra que tengas que realizar no tiene por qué ser en 2026. Yo no sé, pero yo tengo la sensación de que esta pequeña letra pequeña, valga la redundancia, no se conocía con exactitud. Y luego, por otra parte, ha hecho mucho hincapié en el pleno empleo. Y si quieres, te lo dejo ahí una pelota a la red para luego devolvértela. Y te explico por qué me preocupa lo del pleno empleo. ¿Por qué te preocupa lo del pleno empleo? Qué buen amigo eres. Oye, pues mira, no me preocupa, al contrario, me encantaría que en España hubiera pleno empleo, pero dadas las estadísticas que Con estamos Aznar casi lo manejando, hubo. con Aznar estuvimos cerca del pleno empleo. Estuvimos Sí, cerca. porque el Creo que pleno llegamos a empleo, tocar un 7 y pico de paro, ¿no? Un 8, hablo de sí, memoria, ¿eh? un 8%. Un 8. En Estados Unidos es Claro, un 3,5, pero aquí un 8 de paro no lo habíamos visto en claro, la puñetera vida. eh, y en Europa es el 6. Entonces, Así es. depende cómo sea el pleno empleo. Pero el gobierno está muy interesado en que ese mensaje cale en la opinión pública. El esfuerzo que va a hacer el equipo de Pedro Sánchez, el equipo económico, para que el pleno empleo se consiga en esta legislatura. Y yo digo, ¿y cómo se va a conseguir? Porque la productividad ha caído. Ajá. Cada vez hay más personas que tienen muchos más contratos de trabajo, pero sin embargo el número de horas trabajadas aún no se ha recuperado. Eso no es pleno empleo. Claro, eso es lo que pasa, que te arroja una estadística que es muy favorable para decir que hay más gente trabajando y que la tasa de temporalidad ha bajado, pero el trabajo es de peor calidad. Es una trampa. No sé, voy a ser escéptica, pero de lo que nos ha hablado el secretario de Estado es de una fórmula para llegar a ese pleno empleo a lo largo de la legislatura
a través de los subsidios, que estaría muy bien que las personas que reciben un subsidio, de verdad, los servicios de empleo se esforzaran para enfocarles en un camino laboral, ¿no? Y que no sea tanto subsidio y que sea más respuesta en el trabajo, pero como eso hasta ahora no ha ocurrido y ya sabemos cómo funciona, tú y yo bien sabemos cómo funcionan los servicios de empleo y cómo funciona el SEPE, pues me parece casi más que una cuestión de creencia, ¿no? De fe en que eso Ahí. vaya a ocurrir. Es que el SEPE no existe, son los padres. Yo llevo 20 años diciéndolo. Claro, los servicios de empleo se desarrollan a través de las comunidades autónomas, pero el SEPE tiene también esa función. Otra cosa es que no la desempeñe y No no la la haga. cumple. Eso es otro problema. Ese es otro problema. De hecho, no coloca a más del 2% de la gente. 2% de la Pero gente. después de la gente. Es que es una cifra tan triste. Es Si una es que ha maldita sido vergüenza. reprobado, y ha Están sido simplemente reprobado para por gestionar Europa. subsidios. Perdona, Carmen, que te estoy interrumpiendo. Es que lo del SEPE Sí, es una de las mayores vergüenzas de la administración pública en España. Lo siento, es la puñetera realidad. Pregunten ustedes a cualquiera que lleve un año y medio, 2 años en paro y ya verán lo que les cuentan de los funcionarios del SEPE. Me da pues igual hacer tú pocos has dado amigos. sí, tú- no, ¿Eh? pero si es que la misma gente del SEPE está también un poco hasta las Ah, narices. Pero tú has dado ahí en la clave de bóveda, porque si el SEPE es el que se va a ocupar de desarrollar esta última parte de la reforma del mercado laboral que tiene que ver con el subsidio y la incorporación ¿eh? de esta gente en el mercado de trabajo, pues entonces estamos vendidos. O cambia el SEPE o aquí no va a pasar, no va a pasar nada. Bueno, pues ahí, no sé, yo me he quedado un poco me he quedado un poco preocupada por ese tema, porque si al final en lo que se va a convertir es en un maquillaje estadístico como los ciclos discontinuos, me temo que estamos ante otra nueva operación Estamos de perdidos. propaganda, ¿no? Mm. Claro. Bueno, vamos a ver qué sucede y solo cabe esperar y ser, como yo siempre digo, espectador de la realidad, ¿no? Un poco, si Espectadores vieras de la una realidad. Muy sí, rápidamente, Carmen, para terminar, lo comentaba antes en detalle con Daniel Lacalle y hoy he dedicado la editorial a esto. Las dificultades, nos duele la boca ya de hablar de amnistía, de las dificultades o no del figura para cuadrar con el delincuente de Waterloo, pues sí, hacer ahí trazo fino para al final tragar con todo lo que le pidan, pero ya estamos en otra pantalla y ahora hay que ponerse ya en modo presupuestos, en modo economía. Es muy difícil, igual que le decía a Daniel, te lo digo a ti, es muy difícil cuadrar a la vez, es decir, la necesidad de que en 2024 ya tengamos que ajustarnos otra vez a las reglas fiscales que se congelaron en la pandemia, 60%, vuelvo a recordar, de deuda, 3% de déficit y tal, mientras le has prometido botes y morenas a los comunistas de Sumar y a los independentistas catalanes y a los del Partido Nacionalista Vasco. ¿Cómo va a conseguir esto el gobierno? De momento tiene que hacer un ajuste de 20.000 millones de pavos, hacer una liquidación porque han ingresado por culpa de la inflación muchísimo más fiscalmente, tiene que hacer una liquidación el próximo ejercicio, no sé si a lo largo de todo el ejercicio o los 3-6 primeros meses, esto ahora estoy dudando de que tenga el dato completo, de no menos de 14.000 millones. ¿De dónde van a sacar toda esa pasta, Carmen? bueno, eso ya sabes como me decía la ministra de Hacienda, ¿no? Que son mil eurillos, que son Sí, 1.000 millones de eurillos, que se por lo 14.000 recordaba también. antes, lo de los 1.000 Eh, millones, ¿qué más da? Mira, a ver, es que la gente que nos dedicamos a la economía siempre estamos tratando de buscar el número, el porcentaje, tal, pero yo creo que hay que ponerse en otra pantalla y es en la pantalla de la actuación y de la praxis política. Yo creo que todos los partidos que han apoyado, que han sido socios de investidura de Pedro Sánchez, con todos ya están pactados los presupuestos. Con todos. No me cabe ninguna duda. Luego harán pantomimas, escenografía, performance, como se dice ahora, pero eso está más o menos arreglado, alicatadito y, en fin, nos lo van a meter, pero tal. El problema es que, como bien sabemos, el Senado, la mayoría del Senado la tiene el Partido Popular Así y es. no la tiene el gobierno, y los presupuestos llevan un procedimiento, un mecanismo legislativo que primero pasa por el Congreso y una vez que pasa por el Congreso, luego van al Senado. Si el Senado no está de acuerdo, se devuelven y vuelven de nuevo al Congreso. Eso sería ir frenando un poco la aprobación de la ley presupuestaria, que supuestamente es la ley más importante que tiene un gobierno, que tiene un país. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar? Pues ya estamos oyendo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo que quiere hacer es cargarse la ley de estabilidad presupuestaria, que es la que controla esos presupuestos, y pasar con un rodillo por encima del Senado.
No sé cómo se puede hacer, pero como ya estamos acostumbrados a Pues eso aquello que... lo veo, y no soy jurista, pero lo veo, Carmen, perdóname, en un conflicto de competencias como la Catedral de Burgos ante el Supremo. Doy ideas. Y si no, algo parecido. Pero en cualquier caso, Pero no sé si dilataría, si interrumpiría el procedimiento. Igual no. no, creo que lo dilataría un poco, pero esto es como Julio Verne, todo lo que se le pasaba por la cabeza al final ha acabado sucediendo, Sí. o casi todo. Pues esto, si tú crees que pueden pasar un rodillo por encima y que luego eso se quede pendiente del Supremo, pero tú la ley de presupuesto la sacas adelante, yo apostaría por eso, apostaría por una situación de esa. Y Porque luego, en lo cuanto que no a pueden hacer es prorrogarlos, Carmen. En verdad, duda que yo tengo. Yo creo prorrogar que no los se... presupuestos, no creo que prorrogue los, o sea, vamos a ver, prorrogar se prorrogan automáticamente el día 20, el día 31 de Sí, diciembre pero no porque valdrían, no porque ahora están las aprobados. exigencias de someterse a la disciplina fiscal de nuevo de Bruselas, esto lo Bueno, pues imposibilitaría. ahí voy yo a las exigencias de Bruselas. A ver cómo son las exigencias de Bruselas, porque hoy el secretario de Estado lo que nos ha contado es que ya se está llegando a un acuerdo y que dentro de unos días se va a conocer sobre ese acuerdo de reglas fiscales que tiene que suscribir toda Europa, todos los países de la Unión, y parece ser que habrá una cláusula que habla de flexibilidad. Y si habla de flexibilidad y compatibilidad en la situación económica con, pues entonces al final es que igual ese compromiso que tenemos nosotros de reducir cierto déficit no es este año, es el que viene o el siguiente o dentro de 3 años. Y es que dentro de 3 años, Eurico, es muchísimo tiempo. Porque a lo mejor perdón, voy a decir popularmente, ese marrón se lo puede comer otro. Así Pues, que, ¿se van a preocupar ahora por eso? No, no se van a preocupar nada. Ahora, patas a la nosotros podemos lata. hacer los cálculos del dinero que van a tener que... Pero es que yo de verdad ahora me quedo más en la posición política que en la numérica. Porque decir correctamente, ¿tendrías que reducir el gasto público de 30.000 millones de euros? Si no han reducido nunca el gasto público. Y otra cosa, un problema añadido. No solamente es que no reducen, sino que este año nos vamos a encontrar con que los ingresos, la recaudación tributaria va a ser menor porque la recaudación está bajando. La recaudación está bajando porque evidentemente la inflación ya no es tan elevada como era el año pasado. Entonces, aun subiendo, hay una gran diferencia ya con los porcentajes y con lo que se recaudaba el año pasado. Así que yo creo que a ellos no les duele la cabeza por eso, lo van a cuadrar a su manera. Y luego hay que pensar también otra cosa, que es importante, y es que los presupuestos, como decía a mí un interventor, el interventor de mi pueblo, de Valdepeñas, me decía, Carmen, los presupuestos se presuponen, ¿no? Se presupone. Y hay veces, claro, y tú Qué tienes grande. tus colchones financieros que tienes ahí y luego tus presuposiciones. Pero ¿qué pasa? Que los presupuestos nunca se llegan a ejecutar del todo, porque yo siempre me acuerdo de la torre de la iglesia de mi pueblo, todos los años presupuestada para arreglar el chapitel, y pasaba un año, pasaba otro, y la cantidad pasaba de una vez de un año a otro, y realmente ese dinero no estaba en la caja, porque era un dinero que tenía que conceder el obispado, pues eso es un poco así, decirlo. Qué Es un grandes poco eran complicado. los funcionarios de antes, y somos hijos de la función pública y la hemos tenido en casa, hijos y sobrinos y nietos de la función pública. Carmen Obregón, te envío un abrazo muy fuerte, amiga. Cuídate. Oye, el Como miércoles siempre, nos vemos. Haz un en mi poco, piensas y bien. como dicen en Sí, mi tierra, haz un poco propaganda de tu medio, que el miércoles en The Objective estáis y los amigos de The Objective estamos de fiesta con vosotros. sí. Propaganda no, que no me gusta lo de la propaganda. Eso ya se lo dejamos a otros. Esto es. Yo voy a mandar un mensaje muy bonito. Y es que The Objective este miércoles cumple 10 años. La gente cumple 10 años. No nos parece que haya pasado tanto tiempo que Es esté verdad. digital funcionando. Bueno, realmente como digital generalista lleva 2 años, pero como proyecto empresarial que empezó de una manera con un germen cultural, lleva 10 años. Y lo vamos a celebrar en una fundación súper bonita, que es la Fundación Ortega Marañón, antes Ortega Gasset y ahora Ortega Marañón, Sí, que señor. está en la calle Fortuny, Madrid. Vamos a celebrar la fiesta con los amigos, los colaboradores, pues toda la gente que nos apoya, que cada vez es más. Y a todos cuanto quieran, pues ahí estamos nosotros. Oye, Os esperamos. ahí estaremos dándoos un abrazo
a ti, a Marcos Ondarra, a tantos y tantos grandes amigos, a los que os doy la enhorabuena, a tu medio, a The Objective, un medio de libertad, una ventana de aire fresco, cada día más necesaria en esta España que vivimos bajo la bota totalitaria, y dale un abrazo también a Álvaro Nieto, a tu director, como gran factotum de este despegue de ese gran medio de comunicación que es The Objective. Carmen, nos vemos, cuídate y te envío un abrazo y como siempre te agradezco tu presencia en Periodista Digital.